Hola, hola, ¿qué tal a toda la gente que a esta hora se conecta por mi canal de YouTube? Sean todos bienvenidos. Como cada semana venimos con temas diferentes, invitados diferentes, a tocar algunas cuestiones que obviamente también son tendencia, pero también para hablar de diferentes cosas que nos, digamos, deja ver una claridad también en ciertas cuestiones. Y tengo un invitado muy especial, colega, amigo desde la ciudad de Bogotá, periodista también y que ahora pues trabaja con muchos deportistas del cual también estaremos hablando de eso y un poco también la parte o el trabajo que se hace con ellos mentalmente y bueno, ese seguimiento que se hace con cada uno de ellos. Él es Diego Pula. Diego, bienvenido. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Bogotá? Gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Hola Pau, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Aquí llevando todo este proceso, llevando toda esta situación. Un cordial saludo para todos tus televidentes o la gente que te sigue, tus seguidores. Y bueno, gracias por la invitación. Espero que pasemos un rato muy ameno, en donde nos divirtamos y bueno, hablemos de todo un poquito. Esa es la idea, hablar de todo un poquito, porque Diego, bueno, es comunicador social y periodista en la ciudad de Bogotá, ejerció obviamente el periodismo, pero ahora está en un ámbito diferente, ¿no? Trabajando con deportistas, un trabajo que es de admirar, obviamente, pero ya estaremos hablando de eso. Diego, hablemos un poco de ese proceso que ha tenido usted a lo largo de su vida y hablemos un poco del periodismo, ¿no? Esa pasión que usted siente por esta disciplina, por ese trabajo. Cuéntenos un poco cómo nace el amor por el periodismo. Bueno, yo soy comunicador social, como tú decías, egresado de la Universidad Javeriana, acá en Bogotá. Yo, bueno, terminé mi universidad, aunque yo había tenido ya algunos acercamientos con el fútbol. Digamos que el fútbol siempre ha sido o siempre ha estado como muy ligado a mi vida desde muy pequeño. Tanto mis papás como mi familia en general siempre han sido muy futboleros. Entonces, digamos que siempre he tenido como muy presente el tema del fútbol. Entonces, pues con el paso de los años, digamos que yo pues yendo al estadio, viendo partidos, conociendo un poco de lo que pues era el fútbol en esa época. Después, digamos que ya cuando termino mi colegio, entro a la universidad, pues decidí empezar por la carrera de comunicación social y siempre estuve muy enfocado, digamos, como perfilado hacia el tema deportivo. Luego mi hermano menor, pues tuvo la oportunidad de jugar fútbol profesional y pues junto con mi familia desde pequeño, pues obviamente lo apoyamos en todo su crecimiento como deportista, como futbolista. Y ya durante el camino fui conociendo mucha gente ligada al fútbol. Inicialmente acá en Bogotá, pues a nivel aficionado, entonces conocí profesores, conocí directivos, conocí jugadores que hoy en día pues son profesionales y entonces digamos que eso me hizo como aumentar o crecer mi pasión por el deporte y más pues en este caso por el fútbol. Y pues termino la universidad, ya empiezo a trabajar en varios medios de comunicación acá en Bogotá, en la parte deportiva. Digamos que así fue que nació como mi pasión por el fútbol primero y obviamente pues ya después durante el paso, o sea, con el paso de los años pues me enamoré del deporte en todas sus disciplinas. Entonces digamos que ese fue como el comienzo, digamos, de todo este proceso a nivel de medios y de periodismo deportivo. Diego, usted solamente ya tiene un recorrido amplio por los medios de comunicación y trabaja muy de cerca todo esto. ¿Qué tan difícil es, obviamente, acceder y ser periodista deportivo en Colombia, ¿no? Aunque yo creo que es en general, es difícil, obviamente, entrar a medios, es mucha la gente que quiere ser periodista deportivo, pero usted ya tiene esa experiencia y ese recorrido. ¿Es difícil realmente ser periodista deportivo, adentrarse en los medios? Sí, lastimosamente creo que hoy en día entrar en el medio deportivo del periodismo es bastante complicado, bastante difícil. Primero porque digamos que hoy en día y desafortunadamente nuestra profesión está muy devaluada en cuanto
al tema, hablemoslo, de calidad, y no es que no hayan buenos periodistas deportivos, sino precisamente es que hay muy pocas posibilidades, muy pocas oportunidades para nosotros. Entonces, eso por un lado. Lo segundo es que el periodismo en general ha sido, digamos, categorizada de alguna u otra manera como una profesión en donde cabe, entre comillas, todo el mundo. Entonces, a veces una cara bonita, en el caso de las mujeres, digamos, un rostro bonito, un cuerpo bonito, pues obviamente en muchas ocasiones son, digamos, venden más, entre comillas, son más apetecidos por el público, por la sociedad en general. Entonces, digamos que todo ese tipo de cosas, la misma problemática de categorizar exjugadores de fútbol, entrenadores y gente que, digamos, en algún momento estuvo dentro del fútbol a nivel profesional, hablando específicamente de eso, eh, también desplaza, digamos, a los que estudiamos, ¿no? Que hicimos una carrera para poder ejercerla en los medios. Entonces, desafortunadamente, dado o en base a ese panorama que hoy estamos evidenciando, pues ha hecho que para los periodistas deportivos hoy en día sea demasiado complicado acceder a un medio de comunicación. No digo que no entre ninguno, que digamos ninguno tenga la posibilidad. Obviamente sí, sí, pues hay grandes colegas que han logrado, digamos, hacer una bonita carrera en los medios, pero en general no es fácil. Y pues yo, digamos, en mi caso personal, pues tuve la posibilidad de que cuando terminé mi universidad, pues todavía, digamos, había algo de oportunidades, o habían más oportunidades que las que hay hoy en día, y tuve la fortuna de poder acceder a los medios casi que de inmediato apenas terminé. Y lo ejercí durante 6 años, pero durante esos 6 años uno dentro de los mismos medios fue como, o yo me daba cuenta que en unos años más adelante las posibilidades para acceder a los medios como periodistas deportivos iba a ser prácticamente nula, y creo que eso es lo que vemos hoy en día. También hay circunstancias, digamos, que ya son prácticamente ajenas a uno como profesional, que son, pues, digamos, el hecho de privatizar, en este caso, pues, digamos, el fútbol, porque, pues, no es un secreto que es el deporte que mueve mucho más masas acá en Colombia, y que vende mucho más a nivel comercial y a nivel mediático. Entonces, el hecho de privatizar el fútbol, el hecho de no permitir que todos los colegas o todos los periodistas deportivos tengan acceso libre a la información, también pues ha hecho que muchos de ellos hayan migrado, digamos, como también lo fue mi caso, hayamos migrado a trabajar en otras disciplinas del deporte, o en otras líneas de negocio. Bueno, hay algo a modo personal como periodista que soy, que también ya llevo, digamos que un buen tiempo ejerciendo el periodismo deportivo, y ya Diego también lo tocaba, y era que se le está dando, o bueno, el tema, las oportunidades a exjugadores o a exdeportistas para que ingresen al medio de comunicación. Hay momentos en donde uno está en desacuerdo, como hay momentos en donde uno está de acuerdo, porque se necesita también la voz de la experiencia en ciertas cosas, porque el periodista, pues en medio de todo, muchos no han tenido la posibilidad de estar dentro de un campo de juego porque o no sabe jugar, o temas también de lesiones, porque en otros también pues obviamente sufrimos. Como muchas veces pues también son llamados ellos a ser periodistas para quitar o cubrir espacios que realmente los mismos periodistas podríamos tener. ¿Cuál es la visión o cuál es tal vez la opinión que tiene Diego sobre eso, sobre que cada vez en más canales deportivos, cada vez en más medios, se le da más la posibilidad a exjugadores y a exdeportistas de ser periodistas que a los mismos periodistas? Es un tema, o digamos, es una coyuntura actual, pues, que suena un poco redundante, pero es así. Es difícil porque, como tú misma lo mencionabas, la voz de la experiencia, el hecho de que deportistas, jugadores de fútbol, o bueno, digamos, gente que en algún momento de su vida ha estado dentro del deporte como tal, o ha practicado algún deporte de alto rendimiento, pues tenga, digamos, ese acceso a ejercer ya, digamos, una labor como tal, como periodista. Eh,
yo no soy quien, digamos, como para señalar o juzgar a nadie. Simplemente pienso que pues, o yo por lo menos lo respeto mucho en mi día a día y en las labores a las que yo me dedico, y es que cada uno tiene un rol, digamos, en esta sociedad. Y no puedo decir ni desconocer, obviamente, toda esa experiencia que deportistas, entrenadores, directivos y demás pues tengan acerca de un deporte específico o, digamos, el deporte en general, porque es válido y aporta, digamos, aporta muchísimo al debate. Ahora, eso es una cosa, mientras que ya ejercer una labor crítica, una labor de argumentación, de debate, o sea, ya ejercer el periodismo como tal, pues siento que es un tema completamente diferente. Entonces, digamos que yo no estoy de acuerdo con Ujú. que se desplace a los periodistas deportivos que nos preparamos durante mucho tiempo, que investigamos, que leemos, que nos informamos, para transmitirle a la sociedad la información, porque a la larga ese es el objetivo de nuestra labor. Eh, digamos que no estoy de acuerdo en que se nos desplace. Dentro del periodismo hay un rótulo, digamos, un rol que se aplica mucho, sobre todo para televisión y radio, que es el invitado. ¿No? El invitado, pues, pasó de ser una persona que aporta, digamos, a un tema específico, a un debate específico, que tiene el poder de expresar sus opiniones, y en algún momento de argumentar esas mismas opiniones, pasó a convertirse ya, digamos, en un rol protagonista dentro del formato periodístico, ya sea en televisión, radio, bueno, no se ve tanto en la prensa escrita, pero son dos roles totalmente diferentes. Yo creo que ellos podrían aportar desde ese rol, que sean como un complemento más del formato periodístico, y no que tomen un rol protagonista, porque ese rol protagonista, pues siento yo y creo yo que es exclusivo, digamos, del periodista, que no solamente es conocer la información, investigar, datearse, contrastar fuentes, sino también nosotros como periodistas tenemos una formación específica en cuanto a expresión oral, en cuanto a creación de textos, en cuanto a, digamos, el tema dialéctico. Entonces, creo que son dos roles totalmente diferentes y los dos obviamente son bastante importantes. O sea, no quiero decir que a esas personas, digamos, a este tipo de deportistas de alto rendimiento, gente que estuvo o ha estado o está, digamos, dentro del deporte, no sea importante o no pueda tener un espacio. Simplemente creo que hay que diferenciar, saber diferenciar lo que es un invitado, digamos, una persona que bajo la voz de su experiencia puede aportar dentro de un formato, pero otra totalmente es ya el rol de periodista como tal. Entonces siento que es algo que los mismos medios de comunicación no han sabido diferenciar, donde no han sabido determinar el rol que cumple cada persona dentro de un programa o sí, de un formato. Entonces siento que podrían hacerlo más como un complemento que, que como periodista o ejercer la labor de periodista como tal. Sí, yo creo que puede valerse como panelista invitado, que es lo que se trabaja ahora, digamos, en radio y en televisión, como, bueno, el panelista invitado, un deportista que le dé obviamente las bases y muchas veces lo que dices tú es muy cierto, que le pueda aportar a ese conocimiento, porque obviamente ellos tienen una experiencia mucho más amplia que muchos de nosotros en ciertos temas. Y también, pues ahí a rato se genera polémica porque es algo curioso, ¿no? Hay deportistas que ahorita hacen parte de medios de comunicación que hace algún tiempo obviamente eran muy esquivos con la prensa. Entonces ahorita cumplen ese rol en el que se dan cuenta que ser periodista pues también requiere un poco de preparación, que requiere un poco también de que se valore el trabajo, porque a veces, pues, digamos, eso no, ellos no tomaban eso en cuenta, pero bueno, son una cantidad de conclusiones y de puntos de vista muy diferentes que tienen muchos periodistas. Unos están a favor, otros están en contra, pero yo creo que en medio de todo y al momento de hacer como el balance, puede llegar a ser un buen complemento, un deportista, un periodista, para poder generar un buen análisis y un debate a futuro en ciertas cosas, que ahora obviamente veo más deportistas en medios de comunicación que los mismos periodistas, y es tal vez la preocupación de nosotros, los que hemos estudiado 5 años
hemos hecho esta carrera y que de pronto las puertas se cierran porque le van a dar más la posibilidad a un deportista o a otra persona en general, y no solo pasa en Colombia, pasa a nivel internacional, donde pues obviamente los deportistas toman cada vez más fuerza para ser comentaristas y por qué no también entrevistar de alguna manera a esos referentes de su propia disciplina deportiva. Entonces, bueno, son una cantidad de conclusiones que uno puede decir y puede sacar al respecto de que ellos se involucren. Diego, No, hay de otra cosa acuerdo. también, sí, hay otra cosa también que preocupa mucho actualmente al periodismo deportivo. Yo creo que más que todo el periodismo deportivo. Y es, ya hablábamos de eso, hay pocas oportunidades, hay pocas posibilidades de entrar a medios y cuando uno logra entrar a medios, hay algo muy frustrante para uno que estudió, y lo digo abiertamente, y es que te digan, bueno, tú entras a este medio, pero ten en cuenta que tienes que vender un cupo para poder subsistir. O sea, vamos al tema de cupos publicitarios, venta publicitaria. Entonces ahí es donde uno empieza a decir y pasa por la mente de una cantidad de cosas. Bueno, primero, yo no sé vender. O sea, uno ir a una empresa y vender una idea a ratos le cuesta, por más que uno sepa comunicar, pero, o sea, uno es periodista, más no sé si eso se puede decir vendedor, pero es la actualidad del periodismo deportivo, es la actualidad no solo en Manizales, que es donde yo estoy, sino que en gran parte de Colombia, y es algo frustrante y doloroso ver que el periodismo deportivo pues como que cada vez pierde un poquito más de valor en el tema y la gente y los medios ya no contratan. Entonces ahí está su espacio, compre el espacio, pero véndalo porque pues eso es con lo que usted va a subsistir, nosotros no le podemos pagar como medio de comunicación. Sí, de acuerdo. Creo que pienso igual que tú. Una cosa es ser periodista, otra cosa es ser, digamos, especialista en los temas comerciales. Como te decía anteriormente, yo siento que cada uno está o estudió o se forma para ejercer algo específico, digamos, dentro de la economía como tal. Y desafortunadamente pasa mucho en medios y es el tema de los llamados cupos. En cuanto venda una pauta y de ahí usted de lo que venda pues se saca digamos como su salario, digamos su ingreso correspondiente digamos a su trabajo. Respeto mucho a la gente que es experta en tema comercial, de hecho siento que vender no es fácil en ningún ámbito, no solamente a nivel deportivo. Pero precisamente ellos estudiaron para eso, ¿sí? Para saber vender, estudian estrategias de venta, estrategias de marketing, bueno, en temas relacionados con esa labor, digámoslo así, con esa profesión. Y nosotros somos periodistas, nosotros nos formamos fue para transmitir la información, para ejercer y comunicarla de la mejor manera posible, de hacer periodismo imparcial, riguroso, o sea, otro tipo de elementos que nada tienen que ver con el tema comercial. ¿Qué ocurre? Que desafortunadamente el tema radial ha migrado mucho hacia el tema digital, digamos, en los últimos años. Creo que eso no es un secreto para nadie. Digamos que la radio tradicional, siento yo, está siendo reemplazada de alguna manera por esa radio digital. Sin embargo, siento que acá en Colombia todavía nos falta mucho para digamos, digitalizar todos pues no solo la radio, sino todos los medios masivos. Entonces en la radio ocurre que pues antes era un medio que generaba mucho ingreso en cuanto a rating, en cuanto a pauta publicitaria, los programas y las parrillas de programación de las emisoras, pues obviamente eran parrillas atractivas, parrillas con diferentes formatos radiales que gustaban, digamos, o que eran atractivos para la gente. Y con el paso del tiempo la gente migró hacia la televisión. Digamos que la televisión le permitió o reemplazó, en cierto modo, la información que transmitía la radio en su momento. Entonces, la televisión tiene una ventaja y es que no solamente se escucha, sino que obviamente permite que uno a través de imágenes pues pueda también, eh, digámoslo de alguna manera, pueda uno también acceder a la información de un poco más dinámico, si se quiere, de alguna manera. Entonces empezó a desplazar la radio y la radio obviamente empezó en un proceso como de evaluación, como en un proceso en donde ya no era
la radio o el auge de la radio que tuvo Colombia en los años 70, 80, incluso desde los 60. Y eso conllevó a que las emisoras obviamente se vieran en serios problemas económicos. Entonces ellos optaron por ese modelo de permitir que los periodistas crearan sus espacios de radiales, pero donde ellos mismos se ellos mismos como que, digamos, como que fueran como autosolventes, digamos, en cuanto al tema económico y pudieran pagarse sus mismos salarios. Es decir, las empresas empezaron a dejar de pagar salarios. Y hay muchas ocasiones que no solamente es con el tema de los cupos, sino que uno también tiene que dar porcentajes a las emisoras por el espacio. Entonces, todo eso conlleva a que, pues, dada la situación y dada, digamos, al proceso de decadencia que está ahora la radio tradicional, eh, pues no es atractivo para nosotros como periodistas porque obviamente lo que tú mencionabas y, digamos, el tema central es que nosotros no somos comerciales. Entonces, nosotros lo poco que logramos vender, pues tampoco en muchas ocasiones es suficiente pues, para subsistir, digamos, y mantener los espacios. Mientras que, digamos, ya en el tema de la radio digital, obviamente hoy por hoy la radio digital tiene muchísimo más alcance y es mucho más, es un modelo mucho más internacional, si se quiere, o sea, llega a cualquier parte del mundo. Desde que la persona o el oyente esté conectado a una red de internet, pues puede tener acceso a cualquier cantidad de información en cualquier parte del planeta. Entonces, eso hace que para las empresas sea más rentable pautar a nivel digital porque tiene mucho más alcance y mucha más gente va a ver, ya sea un banner, no sé, algún aviso en cualquier red social o dentro de la misma red. Y también el tema de las reproducciones, que es una radio que permite, o digamos esta plataforma digital permite tú acceder a contenidos en el momento que tú lo desees, ¿sí? No solamente en vivo, sino también, digamos, a nivel pregrabado, lo puedes escuchar hoy, mañana, pasado mañana, lo puedes volver a escuchar dentro de un año, 2 años, y todo ese tipo digamos, de alcance y todo ese tipo ese aspecto de las reproducciones son las que pagan. Entonces se ve mucho más rentable, obviamente, el tema de la radio a nivel digital. Aunque lo que te decía, yo creo que nos falta todavía mucho para poder llegar a ese punto de digitalizar nuestra radio, hablo de Colombia. Entonces sí, es un problema complicado, creo que todos lo hemos vivido. Yo también cuando estuve en los medios también estuve sometido, digamos, a ese modelo de los cupos. Y aunque, digamos, a mí no me iba mal, porque siento que no sé, pues empíricamente tengo como una buena empatía, digamos, a la hora o tenía entonces una buena empatía a la hora de vender transmisiones, a la hora de vender programas y demás. De todas maneras, hay gente que no tiene, digamos, esa solvencia, digamos, esa formación para trabajar el tema comercial. Entonces también eso es otro obstáculo, digamos, en lo que yo lo llamo la devaluación de la radio tradicional, que desafortunadamente pues son muy pocas las personas que hoy escuchamos todavía radio, digamos, en ese formato. La mayoría de la gente ya ha dado el salto al tema digital. Entonces, tarde que temprano, todos tenemos que saltar al tema digital y creo que más que una opción, ahora es una obligación y siento que ahora es prácticamente el paso a seguir. Entonces, es complicado, es bastante difícil porque nos hemos convertido en los toderos, en cierto modo, el periodista. Entonces, el que vende, el que hace el programa, el que produce, el que hace reportería, El que hace marketing. que hace marketing, exactamente, porque ahora también es una parte fundamental el saber promocionar lo que tú creas. Entonces, sí, pues digamos que nuestra profesión terminamos siendo un profesional polifacético en medio de todo, que no es malo, siento que todo es conocimiento y todo es construcción, pero bueno, no sé, yo soy muy defensor de que los roles se deben respetar y que cada persona estudia y se forma y aprende en ámbitos específicos. Sí, eso es muy cierto porque así como yo puedo ser buena haciendo periodismo,
puedo no ser buena haciendo producción, que si tiene otra persona. Entonces yo creo que es bueno como definir los roles de cada uno y entender que cada uno cumple una función específica en la misma profesión y en el mismo medio de comunicación en el cual está. Es evidente y es obvio que estamos emergiendo desde hace muchísimo tiempo a la parte digital, a la era digital, que es ahorita lo que manda la parada a nivel mundial y que Colombia pues obviamente poco a poco se va uniendo, pero que no somos tan fuertes como algunas agencias que hay a nivel internacional. Yo creo que cada uno sabe el poder que tienen algunas agencias en Estados Unidos, en Europa específicamente. Colombia va paso a paso como logrando obviamente meterse ahí, pero digamos que también a ratos la falta de oportunidad hacia algunos periodistas o hacia algunas personas que quieren hacer parte de este ámbito, pues convive también como la participación y un poco el crecimiento, ¿no? Porque para nadie es un secreto que obviamente ser periodista es una cosa, pero luego tienes que salir y decir, bueno, me tengo que especializar porque de algo tengo que vivir también. Entonces, ahorita lo que manda la parada, como te decía, era el marketing, que todos tiramos hacia ese lado, como especializarnos, saber cómo se puede vender por redes sociales, cómo se debe postear en redes sociales, cómo podemos hacer esto en redes sociales para que a futuro, pues obviamente eso genere una ganancia, porque ya sabemos que casi todas generan un dinero después de cierto límite en el cual pues uno logra el objetivo primordial. Estamos en eso, en ese cambio y esperamos obviamente que en Colombia pues las personas sigan teniendo más oportunidades. Diego, como periodista, ¿cuál ha sido ese personaje o ese deportista que más lo ha complicado a la hora de usted hacer una entrevista? Que usted diga, Dios mío, fue complicado lograr una entrevista y entrevistarlo, obviamente. Eh, Buena pregunta. Pues yo tuve la oportunidad de entrevistar muchas personas, o digamos muchas, sí, deportistas, digamos, de alto rendimiento. De pronto recuerdo mucho una entrevista que le hice al profe Jorge Luis Pinto, porque pues Difícil, ¿no? sí, es una persona, no es fácil, es una persona bastante difícil. Es una buena persona, sin embargo, siento que por su manera de ser, su carácter, pues obviamente lograr entrarle y sacarle muchas veces la información que uno, digamos, necesita en el momento no es para nada fácil. Creo que al profe a mí me funcionó mucho el dar muchos rodeos para lograr tocar ciertos puntos que en el momento necesitaba. Yo ahorita no recuerdo realmente cuál era el objetivo de esa entrevista. Creo que fue tal vez algún problema que tuvo, creo que fue en la selección de Costa Rica, algo así, Uh -huh. cuando estuvo en el Mundial, antes del Mundial Esa de Brasil. polémica selección, porque Sí, los exjugadores, muchos de ellos, hay unos que le agradecen, como hay otros que han salido, inclusive ahorita en época de pandemia, a hablar de Pinto, así como han salido a hablar en México de Juan Carlos Osorio. Es decir, exacto. generó polémica, pero es su forma de ser. Yo creo que Pinto, los que lo conocen, sabe que como técnico exige y a ratos esa exigencia no le gusta a la gente y a los deportistas como tal. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es un tipo desde siempre y pues me pusieron el reto, yo trabajaba en el diario deportivo en ese momento y me dijeron, bueno, usted tiene que mirar a ver cómo consigue al profe Pinto, pero tenemos que sacar una nota sobre toda esa polémica porque no recuerdo bien, pero creo que algunos jugadores referentes de esa selección de Costa Rica no la llevaban bien con él, tenían una mala relación y eso como que se filtró a los medios. Algunos hicieron ciertas declaraciones antes del Mundial y pues digamos que se armó una noticia el tema de la situación interna de esa selección de Costa Rica. Logré conseguir el contacto, no recuerdo quién me lo pasó. Yo le escribo primero al profe, lo saludo. Creo que también siento que si uno entra como con cordialidad, en cierto modo, como con mucho respeto, de pronto uno tiene mayor éxito, digamos, en cuanto a Sí, buscar eso ese es tipo cierto. de entrevistas tan complicadas. Y yo lo saludo, me contesta como al otro día, no recuerdo bien, y pues yo le pido el favor que si me podía hacer de regalar pues, unos minutos para hacer una entrevista.
él me pregunta de que sobre qué temas. Yo creo que yo fui muy directo y le dije, profe, la verdad, pues queremos sacar una nota explicando cuál es su posición ante, digamos, las declaraciones de los jugadores de Costa Rica y de todo este tema que se ha armado. No me dijo que no, me dijo que pues él no quería eh, como que agrandar mucho más, digamos, la polémica en cuanto a- a lo que se venía manejando. Entonces, pues yo simplemente le di la vuelta y lo que le dije, no, realmente vamos a hacer la nota no con lo que ha salido, sino básicamente enfocada en su posición. O sea, en lo que usted, digamos, piensa acerca de todo este problema, de que usted también salga y diga realmente cuál es la verdadera situación de fondo, que usted diga cómo es la relación suya con los jugadores. La verdad había perdido muchas esperanzas porque después de esa respuesta pues dije, no, el hombre no va a hablar, pero no, sorpresa que tal vez no sé cuántas horas pasarían y me contestó que sí, que listo, que si lo podía llamar esa misma noche. Me dio un teléfono en Costa Rica y bueno, yo llamé y no, muy, muy amable. Obviamente él es muy serio, ¿no? Su carácter siempre ha sido una persona muy seria, muy frentera, digamos, como muy... no es un tipo que te hable mucho tiempo, sino es más bien de respuestas contundentes, como más firmes. Y tuvimos la entrevista, le toqué muchos temas, de hecho también a mí me gusta mucho la historia, me gusta Ujú. investigar mucho acerca de la historia de deporte en general y terminamos hablando de su etapa como entrenador hace muchos años, cuando estuvo en la Selección Colombia, cuando dirigió los clubes acá en Colombia, el Cúcuta, Santa Fe, Millonarios, bueno. Entonces terminamos incluso como haciendo una entrevista bastante divertida con él. Incluso recuerdo que le saqué un par de sonrisas y todo de risas. No, o sea, creo que lo que uno pensó o yo pensé que iba a ser un tema bastante difícil, poderle sacar las palabras, que sí fue difícil, pero terminó siendo algo muy chévere. Esa entrevista me marcó muchísimo porque creo que siempre al profe lo he respetado, como, no solo como entrenador, sino como persona, pues lo que tú decías, obviamente él pues caerá bien en algunos entornos, caerá mal en otros, algunos jugadores pues obviamente pues lo llevarán bien, otros mal, no sé, eso ya digamos que es algo muy relativo, pero sí me parece un gran profesional, me parece que bueno, hasta hoy creo que es el técnico que más, colombiano que más lejos ha llegado a un mundial, eh, porque con Colombia fue Peckerman, que es argentino, entonces no, o sea, llegó hasta cuartos de final con Costa Rica, me acuerdo, en ese mundial, y es un profesional, siento que ya el tema de Camerino, pues es otra cosa, pero me parece que trabaja bien. Esa, yo creo, y de pronto, bueno, también entrevisté a un jugador que me parecía fascinante porque había visto muchos videos de él, que se llamaba, ya falleció, se llamaba Roberto Cabañas, Ujú. eh, paraguayo, falleció creo que hace como un par de años, si no recuerdo, mal no recuerdo. Cuando vino a jugar acá con el América, en la época de los ochentas y pues era un jugadorazo en todo el sentido de la palabra. Era un jugador que incluso a la Cabañuela le pusieron, pues gracias a acá en Colombia le pusieron ese rótulo, digamos a la definición por encima del arquero. Se la pusieron en honor a Roberto Cabañas porque él normalmente le gustaba definir de esa manera. Entonces, digamos que en honor a él. Lo entrevisté, logré el contacto con un colega paraguayo, lo llamé, muy, tipo muy querido, muy atento. eh, y bueno, pues hablamos de toda esa época acá en el fútbol colombiano, del América, de su familia, digamos de mil cosas que de pronto también uno se siente un poco, digamos, es natural como que uno al hacer ese tipo de entrevistas se siente un poco minimizado, ¿no? Como ante tanta Ujú. figura, pero no, un tipo bastante,
dispuesto, digamos, y me contestó todo, me contestó pues, digamos, él también me habló de cómo era la relación o cómo era, digamos, la interna de América, porque pues para nadie es un secreto que América pues era financiado por el cartel de Cali, entonces también me habló muchas infidencias que en su momento saqué, que llegaban los Rodríguez Orjuelas al camerino del América cuando los estaba buscando medio Colombia y ellos llegaban disfrazados de alguna otra manera y llegaban al camerino del América a motivarlos pues obviamente con dinero, bueno, digamos que muchas cosas que uno no conoce, pero digamos que ya en ese momento pues él ya retirado y todo, pues, la habló con mucha naturalidad. Y ya, y hace 2 años falleció y cuando me enteré, pues obviamente uno recuerda como ese momento y esa entrevista. Y creo que esas han sido como mis 2 mejores entrevistas, la verdad. Bueno, Diego, ese es el primer bloque de este programa, porque vamos a hacerlo en dos, hablando un poco primero del periodismo, obviamente, y de lo que se vive actualmente, valga la redundancia, acá en Colombia, en torno al periodismo deportivo, las experiencias obviamente marcadas, muy buenas experiencias, Jorge Luis Pinto y Cabañas, obviamente. Ya venimos con el segundo bloque, bueno, en la segunda parte, donde estaremos hablando ya de la otra parte, que es el emprendimiento que se ha tenido acá en Colombia con los deportistas, así que en el próximo video estaremos hablando de eso con Diego Bula, el invitado el día de hoy.